Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna mediterránea del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna a don Luis de Guindos, ministro de Economía, al que va a presentar el presidente de la Generalitat Valenciana, don Alberto Fabra. Querido presidente, la tribuna es suya. Muchas gracias, muy buenos días a todos. De forma muy breve, pero es importante poner en valor el trabajo y la profesionalidad de la persona que va a hacer la conferencia hoy, de Luis de Guindos. Yo conozco a Luis desde hace tiempo. Una persona que me ha llamado siempre la atención por su vocación de servicio. Con sus estudios, él fue premio extraordinario en la licenciatura de Ciencias Económicas y Empresariales y también fuiste el número 1 de tu promoción en la posición a Economistas del Estado. Tenías muchas puertas abiertas, muchas. Una persona deseada por el mundo económico y también financiero. Pero, sin embargo, eligió la vida pública, porque consideraba que era la mejor manera de poder servir a su país. Lo hizo ya como secretario de Estado, el anterior gobierno del Partido Popular, y ahora como ministro de Economía. Mariano Rajoy sabía que se tenía que rodear de los mejores para poder hacer que España cambiara su rumbo. Y gracias al trabajo que ha realizado Luis y otros ministros y el presidente del Gobierno, ha sido posible hoy estar hablando de recuperación en vez de recesión. Lo que se ha conseguido en España es casi un imposible. Y eso, en parte, se lo debemos a la profesionalidad, el criterio, sentido común y la constancia de personas como Luis. Pero eso es fácil que lo diga yo, compañero de partido, y encima que debo reconocer que nos ha ayudado muchísimo para poder hoy la economía de la Comunidad Valenciana estar en una situación saneada y poder presumir de que pagamos a 60 días a nuestros proveedores. Desde el 2011 ha estado muy pendiente de lo que era la situación económica de la Comunidad Valenciana y ha sido una de las personas que más nos ha ayudado para poder resolver nuestros problemas tanto económicos como financieros. Lo que ha hecho no ha pasado desapercibido, tampoco en Europa. Y por eso se está barajando la opción, y si tienes que recoger firmas, yo seré el primero, Luis, para que sea presidente del Eurogrupo. Gracias a ese esfuerzo realizado en España y que ha supuesto que en estos momentos nuestro país sea un país admirado por las reformas que ha realizado y también por la evolución que ha conseguido en su economía. La Comunidad Valenciana ha sido un fiel reflejo también de todo ese esfuerzo realizado por el Gobierno de España. Y es cuando ahora más se puede decir que lo que es bueno para España es bueno para la Comunidad Valenciana y viceversa, si es para la Comunidad Valenciana es bueno para España, porque los datos económicos que tenemos en la comunidad avalan que todo eso que se ha realizado a nivel español, aquí en la Comunidad Valenciana se pone de manifiesto de forma mucho más importante. El año pasado acabamos con un crecimiento del PIB del 2,1, un 50% superior a la media española. Y eso, como digo, pone de manifiesto el esfuerzo que todos los españoles y también los valencianos hemos hecho por darle la vuelta a la situación que nos encontramos en el 2011 y que en estos momentos nos permite hablar no solo de recuperación, sino de consolidar esa tendencia que personas como Luis ha creado en España y gracias a su esfuerzo también lo hemos conseguido en la Comunidad Valenciana. Gracias, Luis, por esa aportación que has hecho a los españoles y a la Comunidad Valenciana. Tuya la palabra. Señor presidente, señoras y señores consejeros, señoras y señores,
Buenos días a todos. Realmente es un placer estar aquí con todos ustedes en Valencia. Y yo voy a ser optimista. No sé si está de moda o no está de moda, pero voy a ser optimista porque soy sincero. Y además voy a intentar comentar las razones que de alguna forma justifican ese optimismo. Después de muchos años de crisis, después de muchos años de recesión, España ya ha dejado la recesión atrás hace 2 años. Hace 2 años ya, con este trimestre, tendremos ya 8 trimestres de crecimiento positivo, de crecimiento en aceleración, y también está en el camino de salida de la crisis. Todavía no hemos recuperado el nivel de renta que teníamos antes del inicio de la crisis, en el año 2007, en el año 2008, pero lo conseguiremos prácticamente a finales del año próximo, y también lo que es lo fundamental, la trayectoria de la economía española es completamente distinta. Yo lo que voy a intentar ahora, y después entramos en el coloquio, que siempre es la parte, yo creo que más interesante de este tipo de encuentros, apuntarles lo que son las principales tendencias de la economía internacional, de la economía española, y nuestras perspectivas que además, como saben ustedes, el jueves pasado remitimos a Bruselas nuestro programa de estabilidad, donde se recoge lo que va a ser la evolución de la economía española durante los 4 próximos años, hasta el año 2018. Es una actualización de nuestras proyecciones económicas y también es una actualización de nuestra política presupuestaria. Dando en primer lugar que en el contexto internacional el crecimiento de la economía mundial sigue siendo, si me permiten ustedes la expresión, mediocre. Tenemos un crecimiento de la economía mundial todavía por debajo del 4%, pasamos el año pasado del 3,5 al 3,8 en este, pero hay una serie de factores que creo que son relevantes y que de alguna forma creo que van a determinar lo que va a ser esta proyección y esta evolución futura de la economía mundial. Primero es el precio del petróleo, es un factor positivo, es un factor bueno, especialmente para los países consumidores, como es el caso de Europa, y que, como saben ustedes, ha caído aproximadamente en un 40%. Si lo ajustamos por el tipo de cambio, la caída es menos intensa, pero evidentemente esto es un factor que a Europa, que a España, como saben ustedes, le viene bien, y es un factor positivo desde el punto de vista de lo que es el impulso del crecimiento económico. El segundo es la evolución del tipo de cambio del euro, especialmente con respecto al dólar. Aquí hemos visto una depreciación intensa desde valores próximos a 1,40 a valores como en estos momentos en el entorno del 1,1. También aquí, esto para Europa, esto para un país como España es positivo, aunque lógicamente también hay otras zonas económicas, fundamentalmente Estados Unidos, y también aquellas economías o aquellas emergentes que estén endeudadas en dólares, que en los cuales no les viene tan bien. En economía siempre hay ganadores y perdedores, ¿no?, en la evolución de las diferentes variables económicas. Por el momento, las dos que he comentado anteriormente, que es la evolución del precio del petróleo y del tipo de cambio, favorecen el crecimiento de la economía europea. Y en tercer lugar tenemos una situación novedosa, que es la situación en la cual nos encontramos con los tipos de interés negativos. Eso es consecuencia fundamentalmente de unas perspectivas de una evolución de la inflación muy reducida, es consecuencia también de unas perspectivas mediocres de crecimiento económico mundial y también de la actuación, en concreto, del Banco Central Europeo, que, como saben ustedes, está llevando a cabo una inyección de liquidez sin precedentes. La situación de tipos de interés negativos es algo que, de algún modo, es un territorio que a veces no nos hemos adentrado en el pasado. Yo siempre digo que cuando, por ejemplo, en los años 30 del siglo pasado, cuando la Gran Depresión, lo que no llegamos a tener nunca tipos de interés negativos, llegamos a tener tipos de interés cero, pero no negativos. Es una situación nueva, es una situación, lógicamente, que favorece a aquellos agentes económicos que están endeudados, lógicamente favorece menos a los acreedores, pero que de algún modo lo que hace fundamentalmente es poner de manifiesto la necesidad de un impulso extraordinario. Yo creo que las medidas que está adoptando el Banco Central Europeo empiezan a producir sus efectos tanto en términos de reducción de fragmentación de los mercados de capitales, como desde el punto de vista de expectativas de inflación, que era su gran preocupación. Tenemos que tener en cuenta que el Banco Central Europeo tiene un mandato único, y es que la inflación esté por debajo, pero próxima al 2%.
y evidentemente ha tenido que tomar medidas extraordinarias porque las expectativas de inflación se habían ido a una situación muy reducida que les impedía al Banco Central Europeo cumplir su mandato. Y por último, la última cuestión que ya afecta más a lo que es estrictamente Europa es la negociación con Grecia. Como saben ustedes perfectamente, hemos perdido tiempo, la situación de Grecia es difícil desde el punto de vista de liquidez, desde el punto de vista de salida de depósitos. Yo espero que en estos días que está habiendo una negociación y que está habiendo una aceleración, si me permiten ustedes, del proceso de intercambio de información y de intercambio de conocimientos sobre la situación real de la economía griega, consigamos que alcancemos lo que es el objetivo que teníamos que haber cumplido a finales del mes de abril, y es que efectivamente tengamos un listado de reformas en el caso de Grecia que permita que Grecia vuelva a crecer, porque el objetivo en última instancia es que Grecia vuelva a crecer. El problema de Grecia en estos momentos no es la deuda, el problema de Grecia es básicamente volverla a que la economía griega sea competitiva, la economía griega tenga un incremento importante de productividad, que se acabe con todo lo que son problemas desde el punto de vista del funcionamiento interno de la economía griega y que, por lo tanto, ese crecimiento económico haga la economía griega más sostenible. Yo soy optimista, siempre intento ser optimista. Espero que efectivamente en los próximos días se produzcan avances y lleguemos a la culminación de este segundo programa de rescate de Grecia, que de alguna forma lleve y permita que Grecia, y este es el escenario central, continúe formando parte de la zona euro. En definitiva, la economía mundial va a tener un crecimiento, como les decía anteriormente, moderado, no va a ser para tirar cohetes, pero sí vamos a tener modificaciones en relación con lo que ocurrió en el año 2014. Hemos visto cómo, por ejemplo, Estados Unidos, su primer trimestre, ha defraudado las expectativas desde el punto de vista del crecimiento económico, seguramente como consecuencia también de factores muy puntuales y muy específicos, pero Europa, que fue el perdedor el año pasado, yo estoy bastante más convencido. Mañana tendremos la revisión de los datos de la Comisión Europea, e igual que ha ocurrido con el Fondo Monetario Internacional y con otros analistas, yo estoy convencido que esta mejora de las perspectivas europeas va a quedar ahí reconocida en dichas nuevas proyecciones, en las proyecciones de primavera. La economía española ha entrado en este año, ya tenemos los datos de lo que es la primera estimación por parte del INE del PIB del primer trimestre de este ejercicio, con un crecimiento trimestral del 0,9, lo que supone es que en términos anualizados el crecimiento está por encima del 3,5%. Sin duda, como comentaba anteriormente el presidente Fabra, esto era impensable hace simplemente 2 años y, por supuesto, hace 3 años. Hace 3 años la economía española era una economía que se desangraba a borbotones. Era una economía en la cual pues teníamos una segunda recesión después de una crisis. No habíamos tenido incluso recuperación desde la primera recesión que tuvo lugar en el año 2009 y que destruía pues empleos al ritmo de 600.000-700.000 empleos al año. Todos nuestros fundamentos nos llevaban únicamente a una salida, que era la intervención. Era fundamentalmente el rescate, el famoso rescate. Bueno, hoy la situación, después de escasamente 3 años, es completamente distinta. Hoy la economía española, y lo vamos a ir viendo y todos los análisis lo ponen así de manifiesto, es de las grandes economías de la zona euro la que más crece y la que más va a crecer, tanto en este año como el año próximo. Y lo va a hacer además, lógicamente, hay factores de viento de cola que son favorables para todas las economías europeas, como comentaba anteriormente, precio del petróleo, tipo de cambio, actuaciones del Banco Central Europeo, pero también, y esto es muy importante, nuestro crecimiento va a ser diferencial. Este año España va a crecer prácticamente el doble que la zona euro. No va a haber ninguna economía de las grandes europeas que crezca más que nosotros. Y lo mismo se puede decir que puede ocurrir el año que viene. ¿Por qué se ha producido este cambio? Este cambio se ha producido fundamentalmente, en primer lugar, como consecuencia del esfuerzo y de la capacidad de salir para adelante que tiene la sociedad española. Eso es una realidad. Y además que se ha enmarcado una política económica que
ha reducido y que ha permitido reducir todos nuestros desequilibrios macroeconómicos. A veces se dice, ¿por qué una economía crece por debajo de la media o por qué tiene una problemática diferencialmente buena o peor en relación con la media europea? Yo creo que aquí hay un factor fundamental, que es la calidad de la política económica. Nosotros nos encontramos con una situación, como decía anteriormente, extremadamente difícil y tuvimos que poner en marcha medidas extraordinarias desde el punto de vista de lo que era su impacto y incluso desde el punto de vista de lo que era su urgencia. Tuvimos que subir impuestos, lógicamente en estos momentos estamos en una situación diferente. Tuvimos que llevar a cabo reformas extraordinarias en el ámbito del sector financiero, en el ámbito del sector laboral. También hacer frente a una situación, como saben ustedes, muy compleja en el ámbito energético, es decir, prácticamente el mayor programa de reformas que ha llevado a cabo un gobierno en nuestro país en las últimas décadas. Entre otras cuestiones, porque esta era la crisis más larga, más profunda, más intensa, más dolorosa de nuestra historia económica. Prácticamente hemos perdido, como saben ustedes, hasta mediados del año 2013, desde que se inició la crisis, perdimos más de 7,5 puntos de renta, de prosperidad. La caída del consumo fue más intensa que la caída del Producto Interior Bruto y eso es lo que, de alguna forma, tiene un impacto mayor desde el punto de vista de lo que es la percepción de prosperidad de los ciudadanos. Nos encontrábamos con un sistema financiero en el cual existían muchísimas dudas sobre su solvencia, con un nivel de endeudamiento del sector privado que era prácticamente insostenible, también con una situación en la cual gran parte de ese endeudamiento nos lo habían dado desde el exterior y que no nos renovaban. Nos encontrábamos también, como saben ustedes, con desequilibrios importantísimos en el ámbito inmobiliario, la burbuja de crédito, la burbuja inmobiliaria están ligados entre sí y a través de las reformas implementadas se han corregido gran parte de estas situaciones, de estos desequilibrios macroeconómicos. Hoy se puede decir que el ajuste presupuestario en España en gran parte se ha llevado a cabo, que el ajuste bancario en España se ha llevado a cabo. En estos momentos el sistema financiero español se percibe como solvente y está empezando a dar crédito y ya lleva varios meses, bastantes trimestres, con crecimientos positivos desde el punto de vista de lo que son el flujo de crédito nuevo. Nos encontramos también con un ajuste del sector inmobiliario que en numerosos segmentos se percibe que se ha producido ya. Y el mercado de trabajo, que ahí es donde teníamos el principal problema desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, también está con una trayectoria completamente distinta. El año pasado, según los datos de la EPA, en los últimos 12 meses, incluyendo el primer trimestre de este ejercicio, España ha creado más de 500.000 puestos de trabajo, de los cuales pues prácticamente 300.000 han sido contratos indefinidos y además contratos a tiempo completo. Es decir, se ha producido una modificación, como decía anteriormente, sustancial y un contraste importantísimo entre lo que ocurría hace simplemente 2 o 3 años y lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Cuáles son las perspectivas de la economía española? Las perspectivas de la economía española nosotros las hemos reflejado en nuestro programa de estabilidad. Ahí lo que ponemos de manifiesto es que, como consecuencia de la corrección de estos desequilibrios, el futuro de la economía española es un futuro que se puede ver con una visión completamente distinta, con una aproximación completamente distinta. Podemos ser capaces de crecer en los próximos 4 años, próximos a nuestro potencial, que es en torno al 3%, crear en estos 4 años, incluido el año 2015, más de 2.100.000 puestos de trabajo y tener un impacto notable en lo que es la situación extremadamente deprimida que teníamos en nuestro mercado laboral, con una tasa de paro en estos momentos del 23,7%, y además hacerlo con aportaciones equilibradas tanto desde el punto de vista de lo que es la demanda doméstica como el sector exterior. España va a tener todos los años, superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos y ya, si se cumplen las proyecciones prudentes de nuestro programa de estabilidad, tendremos 7 años seguidos con un superávit de la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos, que es algo que no había ocurrido nunca. Esa es la situación, esas son las perspectivas. Es volver a estar a la cabeza del crecimiento en Europa y dejar atrás, como decía anteriormente, una situación que nos había golpeado con especial intensidad. Riesgos siempre hay, riesgos siempre
Los economistas, pues en nuestro análisis siempre intentamos adelantar cuáles pueden ser los nubarrones que de alguna forma pudieran llegar a descargar en el escenario central, que vuelvo a decir es un escenario de optimismo. Desde el punto de vista internacional siempre tenemos riesgos geopolíticos, lo saben ustedes perfectamente, son difícilmente controlables, pero están ahí y hay que tenerlos en consideración. Sin duda, una posibilidad o un efecto negativo sería que el tema de Grecia, aunque no es el escenario central en absoluto, pues no acabará bien, aunque lógicamente la economía europea está mucho mejor preparada en estos momentos para hacer frente a esas dificultades. Y también, lógicamente, yo creo que el principal riesgo, si me permiten ustedes, es que se revertieran las reformas que se han realizado. Es decir, el grueso de las reformas en nuestro país se ha producido ya. Lo que es las reformas de primer nivel, que eran imprescindibles para volver a un crecimiento económico sostenible y perdurable en el tiempo, se han producido ya. Lo que hay que hacer ahora es, lógicamente, continuar con el proceso de reducción del déficit presupuestario, con reformas que siguen siendo importantes, pero que son reformas, si me permiten ustedes, de segunda generación en relación con las que tuvimos que implementar en el año 2012 y en el año 2013, pero de naturaleza, como decía anteriormente, distintas, ¿no? Pero sin duda el principal riesgo es esa reversión, ¿no? Yo estoy convencido, sin embargo, que la realidad siempre se acaba imponiendo. Y la realidad es una realidad en la cual se va a contrastar lo que era esa situación en la cual la economía española se desangraba en el año 2012, en el año 2011, y la realidad actual en la cual España crece por encima de la media. Y ahí estoy convencido, además lo comentaba ahora el presidente cuando venía, que los datos de la evolución de la economía valenciana van a ser especialmente positivos. Estoy convencido que Valencia va a crecer por encima de la media de la economía española en los próximos años, y también va a generar más empleo que la media, siendo los datos, como decía anteriormente, positivos de la economía española, todavía aquí lo van a ser más. ¿Por qué? Pues por una razón evidente. Esta es una comunidad autónoma abierta al mundo y las reformas que se han realizado en España son reformas que fundamentalmente lo que pretenden es incrementar productividad, incrementar competitividad, y en estos momentos las empresas de la Comunidad Valenciana son empresas competitivas que ganan cuota de mercado y que tienen garantizados además una serie de años en los cuales el diferencial desde el punto de vista de lo que es su competitividad se va a ir reflejando en lo que son las cifras de negocio. Yo estoy convencido de ello y, por lo tanto, vuelvo al principio y ya acabo. Les he querido pasar un mensaje optimista y es un mensaje que todos nos merecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Comenzamos con las preguntas, son muchas. Aquí un poco más, por favor. Francisco Zamora dice: ¿son conscientes en Madrid de la desafección de la sociedad valenciana con los grandes partidos por la falta de financiación de la comunidad y la falta de inversiones en infraestructuras? Otra pregunta: la economía va bien, pero la Comunidad Valenciana iría mejor si nos transfieren la deuda histórica, son 13.000 millones. ¿Existe un fuerte agravio con respecto a Cataluña, País Vasco, Andalucía? No tengo alguna dificultad para oírle completamente las preguntas, pero vamos, ya me imagino por dónde van. Habiendo cogido simplemente unas cuantas palabras, ya sé por dónde. Se las repito, si quiere. Las dos cuestiones que me planteaba aquí el moderador. Vamos a ver, yo en estas. Yo siempre digo que las relaciones administración central, administraciones autonómicas no son siempre sencillas, pero sin duda hay una realidad, y es que lo que mejor le viene a la Comunidad Valenciana es que, como decía anteriormente el presidente Fabra, a España le vaya bien, porque si a España le va bien, a la Comunidad Valenciana le va a ir especialmente bien. Yo antes comentaba que yo espero para este año un crecimiento de la economía española en el entorno del 2,9, es lo que hemos puesto, aunque hemos entrado con un crecimiento del 3,5, y desde luego yo creo que es perfectamente posible que la Comunidad Valenciana crezca este año en el entorno del 4%. Dicen ustedes, bueno, ¿cómo
pues es perfectamente factible. Ya anteriormente el presidente comentaba, por ejemplo, cómo el año pasado España creció el 1,4 y pues la Comunidad Valenciana el 2,1. Y los indicadores adelantados que vamos teniendo son que esa evolución del crecimiento económico está en aceleración. Hoy, por ejemplo, acaba de salir un indicador cualitativo. Los indicadores cualitativos en economía son importantes, que es, por ejemplo, el índice de confianza del CIS. El índice de confianza del CIS nos indica que estamos en máximos desde el punto de vista de confianza del consumidor desde que se inició la elaboración de este indicador, que fue en el año 2004. Entonces, estos indicadores de confianza son siempre indicadores adelantados. Hoy hemos tenido otro indicador, por ejemplo, que es el PMI de manufacturas, que mientras se desacelera en Europa, en España se mantiene en niveles especialmente elevados. Y mañana tendremos el de servicios y supongo que también saldrá relativamente bien. ¿Con esto qué les quiero decir? Lo principal, si me permiten ustedes, es que a España le vaya bien. Y si a España le vaya bien, a la Comunidad Valenciana le va a ir especialmente bien. Una vez dicho eso, yo creo que todos somos conscientes que la Comunidad Valenciana ha tenido dificultades enormes desde el punto de vista financiero. Saben ustedes que vía FLA y vía Fondo de Pago a Proveedores, el Tesoro Español, en un acto de solidaridad que yo creo que es importantísimo y que además pone de manifiesto la importancia de colaborar todos juntos y de estar todos juntos, pues ha prestado 28.000 millones de euros a la Comunidad Valenciana a tipos cero, que supone que a lo largo de la vida de estos préstamos, pues el ahorro de intereses estaría pues en el entorno de algo más de 11.000 millones de euros, ¿no? Con eso, ¿qué les quiero decir? Lo que les quiero decir es que siempre el Tesoro Español va a estar detrás y, por supuesto, que no vamos a dejar. Y como conoce perfectamente el presidente Fabra y consejeros y consejeras del Gobierno de la Generalitat, en momentos especialmente difíciles estuvimos siempre detrás. Yo me acuerdo cuando en el año 2012 el presidente del Gobierno tomó la decisión del Fondo de Pago a Proveedores. Bueno, teníamos una situación en la cual teníamos que levantar 240.000 millones de euros para la Administración Central. Y me dijo el presidente, no, tenéis que levantar 30.000 millones de euros más para pagar a proveedores. Bueno, la verdad es que, eran unos momentos extremadamente difíciles para la Administración Central, para el Tesoro Español. Había muchísimas dudas al respecto. Bueno, se levantó a tipos de interés muy elevados, pero la prioridad número 1 era no dejar a ninguna comunidad autónoma. A partir de ahí, yo creo que hay factores específicos que se han sido puestos de manifiesto por parte de la Generalitat Valenciana, que creo que pueden tener fundamentos económicos y racionales y que evidentemente serán tenidos en consideración en la próxima negociación de la financiación autonómica. Lo siento, pero le tengo que reiterar la pregunta sobre la deuda histórica de 13.000 millones, según la calculan algunos, con Valencia, con la Comunidad Valenciana. Yo vuelvo a repetir, todos esos factores se han tenidos en cuenta desde el punto de vista de lo que es los fundamentos de la negociación del próximo sistema de financiación autonómica. Pero vuelvo también a repetir, la solidaridad en momentos muy difíciles que tuvo el Tesoro Español, no solamente con Valencia, sino también con Cataluña, con Murcia, con Baleares, con Andalucía, y que pone de manifiesto que efectivamente en los momentos de dificultad ahí inmediatamente surge la solidaridad del Tesoro Español. ¿Cómo no puede ser de otra forma? Carlos Aguilera dice, usted es honesto cuando afirma que se ha parado la recesión, pero que hasta que no se reduzca mucho el paro, actualmente un 23%, no puede hablarse de una auténtica salida de la crisis. ¿De verdad se pueden consolidar los efectos de los ajustes bancario, presupuestario y laboral, mantener esas variables en orden y no volver a las andadas? ¿Son posibles nuevas reformas antes de terminar esta legislatura? En ese caso, ¿cuáles? También le preguntan si va a implantar el Gobierno nuevamente las deducciones fiscales por inversiones medioambientales. ¿Deducciones fiscales medioambientales? Por inversiones medioambientales. Bueno, lo del tema medioambiental es una pregunta más para el Ministerio de Hacienda, pero me voy a centrar en la cuestión de las reformas. He dicho antes que este ha sido el Gobierno con una agenda reformista sin duda más amplia, más intensa y más completa que se ha dado en la historia reciente de España.
Algunos dirán, no, fue por necesidad, otros dirán, no, bueno, fue por convicción. Bueno, la cuestión es que se implementaron las reformas, ¿no? Todavía quedan reformas, es decir, esta legislatura, como saben ustedes, se agota y además pues hay una cuestión que a veces olvida, es decir, las leyes tienen su recorrido y tienen sus tiempos, es decir, prácticamente las leyes que no hayan entrado ya en el Parlamento español, pues definitivamente no van a ser aprobadas, ¿no? Porque no hay tiempo material para culminarlas, como saben ustedes. Pero en este momento, por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene una serie de medidas, de reformas importantísimas que van a ser aprobadas en esta legislatura. Vamos a culminar el proceso de la unión bancaria, es decir, que es un cambio básico. Es decir, yo creo que todavía no somos conscientes de lo que supone. Es decir, lo que supone es que ya a los bancos españoles, al 90% de los bancos españoles, ya no les va a supervisar el Banco de España, sino que les va a supervisar el Banco Central Europeo. Va a suponer también que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la resolución, no resolución de las entidades, la constitución de un fondo de reestructuración bancaria, se va a hacer en el entorno europeo. Es decir, que todo nuestro sistema de regulación, supervisión del sistema bancario, que es un sector importantísimo, se ha modificado de una forma muy notable, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera. La segunda, por ejemplo, segunda cuestión, estamos modificando toda la regulación del sector de seguros en España a través de lo que se denomina la normativa de solvencia, y es una reforma importantísima. En tercer lugar, tenemos también, aunque eso se aprobó por un Real Decreto Ley, pero por un Real Decreto Ley que ya está en vigor, pero que se está tramitando como proyecto de ley, un cambio importantísimo, que además por primera vez no se ha hecho desde el punto de vista jurídico, sino que se ha hecho desde el punto de vista económico, que es la normativa de insolvencia. Hemos modificado todo el tratamiento de preconcursal, concursal, y también hemos creado la posibilidad especialmente para pequeñas y medianas empresas y para pequeños empresarios, emprendedores, etcétera, autónomos, lo que se denomina la segunda oportunidad. Segunda oportunidad que además en los próximos días vamos a introducir enmiendas para limitar el acceso al registro que se tenía ahí únicamente para aquellos que tengan lógicamente un interés legítimo en relación con conocer los que están ahí incluidos, y también para que efectivamente la posibilidad de devolver el perdón de la deuda que se había producido anterior ya como consecuencia de esta segunda oportunidad únicamente sea por unas causas muy tasadas y muy específicas. Es decir, se va a favorecer todo lo que tiene que ver con esta segunda oportunidad, porque hay una cuestión que es fundamental. Muchos de ustedes son emprendedores y no siempre las cosas salen a la primera, pueden salir a la segunda, a la tercera, y no puede suponer un estigma, no puede suponer que efectivamente ese no éxito inicial empañe lo que tienen que ser los éxitos futuros. Por lo tanto, hay reformas importantes. La ley de auditoría, es decir, uno de los problemas que hemos tenido en España es que no siempre hemos tenido una información adecuada en relación con lo que es la auditoría. Tenemos una ley en el Parlamento que yo creo que incrementa la independencia de una forma notable entre lo que es el auditado y el auditor, y también son reformas estructurales. Son reformas estructurales de segunda generación, pero son de reformas estructurales que de algún modo ponen de manifiesto lo que ha sido estos 4 años. Es decir, no siempre todos son incrementar las provisiones en 86.000 millones de euros, o en modificar todo el gobierno corporativo para incrementar la transparencia de una forma notabilísima, o moderar lo que ha sido los sueldos, por ejemplo, y reducir drásticamente los sueldos de los banqueros de aquellas entidades que tenían ayudas, sino que también, o en el ámbito laboral o en el ámbito energético, sino que también continúa habiendo reformas hasta el último minuto de la legislatura. Eliseo Lizarán, de Televisión Española, le pregunta si habrá un nuevo plan PIBE para coches y si han empezado a bloquearse cuentas bancarias por no presentar el DNI, los titulares. Bueno, el tema de las cuentas bancarias, como saben ustedes, ha sido un periodo transitorio de 5 años, es decir, que si hay algún bloqueo porque no se ha presentado el DNI, se puede inmediatamente presentar el DNI y se desbloquea. Es decir, pero vamos, hay que tener en cuenta que hemos tenido un periodo transitorio de 5 años para que efectivamente, siempre en estas cuestiones, normalmente muchas veces los usuarios lo dejamos todo para el final, pero el periodo transitorio ha sido de 5 años y además se puede producir un desbloqueo rapidísimamente con que sin remitiendo el DNI.
Y después la otra cuestión, el tema del PIB. Bueno, el Gobierno lo que va a hacer es ir graduando las ayudas del PIB. Las ayudas del PIB hay que tener en cuenta que no son ayudas a la compra, sino que son ayudas desde el punto de vista medioambiental. Antes comentaba usted el tema de las deducciones medioambientales. Esto lo que fundamentalmente supone es una necesaria renovación a lo que son estándares mucho más adecuados desde el punto de vista medioambiental de los automóviles, y ese es el objetivo fundamental del PIB y se tiene que ir graduando en el tiempo. César Cervera le pregunta: se ha demonizado al sector de la construcción, pero está visto que sin él no podremos levantar el empleo y el consumo de una manera relevante. ¿Cómo incentivarlo sin caer en los excesos que produjeron la burbuja? Bueno, el sector de la construcción en España, la construcción residencial, prácticamente la contracción ha sido de un 70%, y en estos momentos pues ya no se contrae más e incluso crece moderadamente, ¿no? Yo creo que es el crecimiento del sector de la construcción, como saben ustedes, tiene mucho que ver también con la disponibilidad de crédito y la puesta a disposición por parte de las entidades de crédito a tanto los promotores como a las personas que quieran comprar una vivienda. Ahí ya va habiendo datos positivos al respecto y vamos teniendo, pues ya que el flujo de crédito, incluso para hipotecas, pues está creciendo. Yo lo que diría, también hemos visto una estabilización de los precios, que es una cuestión, sobre todo, incluso hay algunos segmentos en los cuales los precios empiezan a crecer. Bueno, yo creo que son señales positivas, ¿no? En este país de vez en cuando pasamos del frío al calor sin solución de continuidad desde el punto de vista de las percepciones. Yo creo que no hay en estos momentos, en absoluto, hay ningún tipo de burbuja inmobiliaria. Partimos de unos niveles mucho más reducidos. Lo que pasa es que, claro, no vamos a irnos a la situación en la cual se construían en España más de 700.000 viviendas al año, pero tampoco es que lo que tuvimos, los datos que tuvimos últimamente o recientemente, que se construían y se iniciaban en España únicamente 35.000 viviendas. Yo creo que es otra situación completamente diferente. Esa aportación, es decir, este cambio, este giro del sector de la construcción tiene efectos positivos. El primero es que ya no drena al crecimiento del PIB español en su conjunto, que fue uno de los factores fundamentales de freno. Y por otro lado, también lo que hace es que todos sabemos que uno de los sectores que más aportó al desempleo, por desgracia, fue el sector de la construcción. El sector de la construcción es un sector muy intensivo en mano de obra, y cuando las cosas van bien te genera mucho empleo, pero cuando van mal también te incrementa muchísimo o te empeora muchísimo las cifras del mercado laboral. En estos momentos tenemos aportaciones ligeramente positivas, ¿no? Pero de ahí a pensar que estamos en ciernes de otra burbuja inmobiliaria, yo estoy convencido que no es así. Aparte de eso, en el futuro te habrá que seguir vigilando, lógicamente, que no se vuelva a reproducir los errores que se produjeron en el pasado, ¿no? Y que fueron muy importantes. Es decir, en España el principal problema, no solamente desde el punto de vista económico, sino incluso desde el punto de vista de otro tipo de consideraciones, fue la combinación de una burbuja inmobiliaria y una burbuja de crédito. No creo que eso vaya a ocurrir en los próximos años en nuestro país, pero en la vida de vez en cuando se aprende más de los errores que de los aciertos, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender de lo que se hizo mal, y creo que ese aprendizaje va a continuar bastante tiempo en lo que son nuestras mentes y nuestras actuaciones. Rosa Rodríguez, de Telecinco, dice: ¿cómo interpreta el dato del índice del consumo que se ha hecho público hoy? Desde Radio Nacional de España, Nacho Marimón dice: ¿cuándo estima que las perspectivas optimistas que ha descrito usted en su discurso lleguen a las economías domésticas, incentivando el consumo? Bueno, me ha hecho dos preguntas que se contestan entre ellas, ¿no? Es decir, por un lado, el índice de confianza económica que ha sacado hoy el CIS es el más alto de la historia, como comentaba yo anteriormente, es decir, de la serie histórica, y eso es por algo, ¿no? Eso es porque, la evolución económica evidentemente se percibe. Yo esto de la contraposición de la macroeconomía y de la microeconomía a veces me parece un tanto una paradoja, ¿no? Es decir, la macroeconomía es únicamente la suma de las decisiones de los diferentes agentes microeconómicos, es decir, de los consumidores, de los empresarios, de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la macro no es algo abstracto que caiga llovida del cielo en absoluto. Es consecuencia, como decía anteriormente, de una agregación de comportamientos individuales, ¿no?
Y en España hay una realidad, es decir, en España pues el consumo está creciendo, la recaudación por IVA está creciendo, más de lo que incluso lo que se había presupuestado. Los datos de empleo del último año son los que son, y ha habido pues 505.000 personas que han encontrado un empleo. Se puede decir que no es suficiente, por supuesto, pero que hay 505.000 personas más que han encontrado empleo, eso es una realidad, ¿no? O que se ha reducido la tasa de empleo prácticamente en 500.000 de personas, ¿no? Es decir, hay decisiones de consumo, hay decisiones de inversión, hay decisiones de exportación, hay decisiones desde el punto de vista de lo que es contratación. Y eso está ahí, eso está en la economía española. Se puede decir, ¿se podía ser más? Pues bien, eso se puede aceptar, o incluso cuestiones sobre el tema de la calidad del empleo o no calidad del empleo, ¿no? Bueno, pues también, ese es otro debate, pero que nosotros hace 3 años teníamos una situación de hemorragia en el ámbito laboral y que hoy, sin embargo, esa situación no solamente se ha taponado, sino que incluso se está creando empleo a ritmos del 3%, eso es una realidad. Y esa realidad se basa en millones de decisiones individuales, no cae del cielo. Y eso es lo que se refleja en el índice de confianza económica. Carlos Peris dice, la antigua Bancaja se integró en Bankia y se dijo que no había otro remedio. La otra entidad financiera importante de la región, la CAM, fue regalada al Banco Sabadell porque se dijo que no había mejor postor. ¿Qué pronóstico tiene usted en relación con la reprivatización de Bankia, del calendario previsible y de la labor llevada a cabo por el actual equipo? ¿No se ha visto demasiado injustamente empañada por casos como el de las tarjetas Black? ¿Está satisfecho con el modo en que Bankia sigue atendiendo las aspiraciones de desarrollo de los territorios de las cajas fusionadas o absorbidas, en particular de la Comunidad Valenciana? Bankia seguramente, cuando uno echa la vista para atrás, en lo que ha sido su evolución, yo creo que es una aproximación a lo que ha sido la crisis en España y lo que está siendo la salida de la crisis. Es decir, Bankia, a principios del año 2012, a veces se nos olvidan todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo a lo mejor porque lo tuve que vivir bastante de cerca, pues a lo mejor lo tengo más en la cabeza que lo que se tiene en estos momentos, ¿no? Bankia era, de alguna forma, era el ejemplo de la crisis económica financiera de España. Y, además a mí me tocaba mucho ir al Fondo Monetario, a la Comisión Europea, hablar con inversores. Bankia era, de alguna forma, el indicador, ¿no?, de la crisis en nuestro país y donde se centraban todos los problemas y todos los desequilibrios macroeconómicos que teníamos. Es decir, claro, a nosotros lo que nos mataba, por decirlo de alguna forma, a principios del año 2012, era la impresión que nuestro sistema bancario necesitaba mucho capital y tenía mal valorados sus activos, más la imposibilidad del Tesoro español de levantar los fondos para inyectarlos en el capital de las instituciones. Es decir, eso es lo que nos metía en una especie de círculo vicioso, que es lo que llevaba a la prima de riesgo a estar donde estaba. Y no solamente eso. Yo siempre lo digo, es decir, ahora ya se puede decir con más tranquilidad, que a veces parece que se ha olvidado, ¿no? Pero bueno, entre enero y agosto del año 2012, de los bancos españoles salieron 250.000 millones de euros de depósitos. 250.000 millones de euros. Ahora hablamos de Grecia, de lo que está pasando en los bancos griegos, etc. Y además, como yo siempre digo, ya no eran ni los ricos ni los poderosos, esos habían llevado ya el dinero en la época de Zapatero. Es decir, era otra cuestión completamente, era una desconfianza brutal. No existía recuperación posible cuando un sistema bancario pues pierde cerca del 25% de su Producto Interior Bruto en depósitos. Es imposible. ¿Qué banco iba a dar un crédito cuando está viendo que tiene una hemorragia de depósitos? Y en última instancia lo que ponía de manifiesto era la desconfianza brutal que existía en la economía española, y a veces la desconfianza en un sistema económico se centra mucho en la desconfianza en su sistema bancario. Y ahí Bankia, como saben ustedes, estaba en el ojo, ¿no?, de la tormenta. Hoy, sin embargo, Bankia, después de un esfuerzo importantísimo de saneamiento, de inyección de capital, es una institución que este año, pues según dicen yo por lo que he leído en prensa, es decir, va a ganar 1.000 millones de euros y está dando crédito.
Si nosotros nos hubieran dicho en 3 años que se iba a producir ese cambio, pues también sería tan impensable como el cambio que se ha podido producir desde el punto de vista macroeconómico en la economía española. Hoy Bankia es una entidad bien gestionada, que nunca ha tenido tan poca interferencia política. Yo no he llamado nunca a ningún presidente de una antigua caja nacionalizada. Nunca. Y ahora que es del FROP, es decir, que ahora son nacionalizadas, es decir, los tenemos ahí. Y, por supuesto, eso se refleja desde el punto de vista de lo que es la gestión y desde el punto de vista de lo que es la generación de resultados. Y ese es el gran cambio, al respecto. Bankia, por lo tanto, como les decía anteriormente, va de alguna forma a cristalizar esa percepción de lo que es el cambio económico en nuestro país. La privatización se tiene que producir antes del año 2017, pero es una privatización que evidentemente se tiene que hacer a los ritmos adecuados y maximizando el valor de la venta, porque tenemos que devolver las ayudas que se han otorgado. Y yo estoy convencido de que vamos a ser capaces de devolver muchísimas de esas ayudas. Jordi Cuenca, de Levante, le pregunta si se hará en esta legislatura la reforma de las cajas rurales y si piensa usted que se van a bancarizar como las cajas de ahorros. No, las cajas rurales, vamos a ver, este era un proyecto que nos había indicado el Banco de España. El Banco de España prácticamente ya se ha quedado únicamente con la supervisión directa de las cajas rurales y, por lo tanto, le preocupa, y es lógico que le preocupa. Es un 5, un 6% del sistema financiero español. Y bueno, hemos considerado que no era una prioridad mucho más importante, la ley de auditoría, el tema de insolvencia, cuestiones como, por ejemplo, unión bancaria, etcétera. Esas eran las prioridades absolutas, ¿no? Y en el ámbito de las cajas rurales, pues lo que sí tenemos ya es un proyecto que el próximo Gobierno pues deberá, lógicamente valorar, que lo que pretende son 2 cuestiones. Uno, mejorar los instrumentos de capital de las cajas rurales y mejorar su gobierno corporativo, pero no es una modificación de la naturaleza de las mismas. Luis Barrachina dice: el aumento considerable de las exportaciones durante esta legislatura ha servido para paliar la caída del consumo interno, pero no son pocos los que señalan que ha sido a costa de reducir los precios, de vender muy cerca o por debajo de los costes después de amortizaciones. ¿Qué balance puede hacernos usted respecto de la evolución del comercio exterior? Bueno, yo creo que el comercio exterior, vamos a ver, en el año 2012 yo antes comentaba que seguramente hay 2 cuestiones. Una decisión política, que es pedir el rescate, que tiene una importancia vital, porque a partir de no pedir el rescate y ver que no nos iban a rescatar e intervenir, la confianza empieza a mejorar. Y había otro factor que nos ayudó muchísimo, que es la evolución de la exportación. La exportación en el año 2012, la evolución de la exportación de bienes y servicios puso de manifiesto que España era una economía competitiva, ¿no? Es decir, que teníamos muchos problemas, pero que había una parte muy importante de la economía española que tenía una capacidad para crecer y para ganar cuotas de mercados internacionales que estuvo detrás de la mejora de la percepción que se produce en el año 2012. Es decir, nosotros en el año 2012, no sé si se acuerdan ustedes, pero vamos, yo ya decía cuando venía en el coche por la mañana, yo ya no ponía la radio por la mañana. Eran todos el momento en el cual nos intervenían, esto era un desastre, etcétera, 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 etcétera. Bueno, bien, a veces ya no nos acordamos de eso, como decía anteriormente, pero yo creo que sí es importante recordarlo, ¿eh? Yo creo que sí es importante recordarlo, porque no hay nada en esta vida como saber de dónde venimos y cómo estamos hoy y a dónde podemos ir en los próximos años, ¿no? Y ahí la exportación, como decía anteriormente, junto con la decisión de no pedir el rescate, yo creo que fueron cuestiones importantísimas. Vamos a ver, España ha ganado mucha competitividad. Hemos ganado prácticamente toda la competitividad que perdimos desde que nos incorporamos al euro en el año 98. Hoy España se percibe como una economía competitiva. Eso lo que tiene es varias consecuencias. Tiene que estamos teniendo incrementos de inversión, un porcentaje de inversión directa, y no me hablo de inversión financiera, hablo de inversión directa en manufacturas. Han visto ustedes decisiones importantísimas aquí en la Comunidad de Valencia, por ejemplo, el caso de Ford, porque se percibe que la economía española es una economía competitiva, y yo creo que va a continuar a futuro. ¿Por qué? Porque con moderación salarial que se va a dar y que además va a estar pues, apoyada en unas tasas de inflación muy reducidas. Todavía tenemos una tasa de inflación negativa en España, que yo creo que se va a ir corrigiendo y que acabará siendo ligeramente positiva
a final de año, pero a lo mejor este año la inflación media en nuestro país está en el entorno negativo del medio punto y, por lo tanto, eso apuntala lo que es moderación salarial con las posibilidades o la productividad de la economía española. Tenemos ahí una ganancia de competitividad a la cual se suma otro factor, se suma el factor de la depreciación del tipo de cambio, es decir, que también afecta muy positivamente, como saben ustedes. Por lo tanto, yo creo que este año la exportación de bienes y servicios va a acelerarse, va a crecer en el torno del 5,5%, y ese es el gran cambio estructural que se ha producido en la economía española, y es que cuando se proyecta el cuadro macroeconómico a futuro, lo que se ve es que hay una cierta recuperación de la demanda doméstica, del consumo, de la inversión en equipo, de la construcción, pero también hay un comportamiento muy importante de la exportación. Pienso, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, aquí la exportación tiene un peso superior a lo que tiene en el resto de España, que va a continuar siendo el principal factor de crecimiento y de alguna forma, de impulso de la economía de la Comunidad Valenciana. Javier Alfonso, de Valencia Plaza, dice: la Comunidad Valenciana acumula una deuda de casi 40.000 millones de euros, en parte debida a la infrafinanciación que padece. ¿Ve factible una reestructuración de esa deuda para quitarnos ese lastre? ¿Es posible una quita? Bueno, la deuda de la Comunidad Valenciana, igual que va a ocurrir con otras comunidades autónomas, al final va a estar en manos del Estado, toda. Porque a medida que vayan, saben ustedes, que a medida que vayan produciéndose los vencimientos, el Tesoro español los va a ir asumiendo y lo va a hacer y va a ser a tipos de interés cero. Es decir, que eso, como decía anteriormente, esos 28.000 millones de euros que hasta el año 2015, vía FLA y vía Fondo de Pago de Proveedores, pues generan ahorros de intereses en torno de 11.500 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, ese es el compromiso, ese es de alguna forma, es una fuente. Es decir, muchos de ustedes son empresarios. Seguro que a muchos de ustedes les encantaría tener financiación a tipo cero. Bueno, es una decisión que ha sido consciente, que hemos tomado porque efectivamente queríamos poner de manifiesto la solidaridad y, como decía al principio, no creo que sea la decisión más importante. Fue mucho más, por decirlo de una forma, difícil de implementar la del Fondo de Pago de Proveedores del año 2012. Esa sí que fue extremadamente difícil. Es decir, porque ahora el Tesoro español se está financiando, como saben ustedes, con las nuevas emisiones ligeramente por debajo del 1. Bien, es decir, que ahora no hay problemas desde el punto de vista de disponibilidad de financiación, pero en el año 2012 teníamos unas dificultades enormes y no dudamos ni un minuto, como decía anteriormente, tanto en la creación del Fondo de Pago a Proveedores como después en la creación del FLA para aquellas comunidades autónomas que se habían quedado fuera. Vamos a ir terminando ya. Carmen Fontanelles dice: la inversión del Estado en I+D+I ha caído muy significativamente los últimos años. ¿Cuándo entrará en funcionamiento la Agencia Estatal de Investigación? ¿Es consciente el Gobierno de que así no se puede continuar? No, el decreto ya está prácticamente terminado y lo aprobará en las próximas semanas el Consejo de Ministros, y también van a salir todas las convocatorias de los planes. Yo creo que en I+D+I es otro ejemplo de la trayectoria de dificultad. Es decir, el I+D+I, cuando nos encontramos con dificultades presupuestarias enormes, no este Gobierno, incluso el Gobierno anterior, se recortó rápidamente porque es una variable que no tiene efectos a corto, aunque se lo tiene a medio y largo plazo. Y ya desde el año 2013 los recursos destinados a I+D+I, los públicos, se están incrementando, y tanto en el año 2014 como este año, el año 2015. Se va a crear la agencia y por primera vez este año la tasa de reposición de investigadores en España va a ser del 100%, ¿no? Bueno, vamos a ver, a veces esto es difícil de entender, es decir, yo siempre digo que en el año 2012, cuando llegamos aquí, yo vivía en el mundo del mal menor. Las decisiones, decía, bueno, no hay ninguna decisión que sea buena, es de todo tienes inconvenientes. Entonces íbamos buscando siempre la decisión menos mala. Bueno, pues a veces eso es lo que nos llevaba a tomar decisiones que no eran bien comprendidas, pero es que las alternativas eran mucho peores, ¿no? Yo creo que ahora en este momento ya no estamos viviendo en el mundo del mal menor, entre otras cuestiones porque el PIB nominal, pues cuando te crece en el entorno del 4,5%, pues entonces es posible, te aumentan los ingresos tributarios,
es posible llevar a cabo reformas tributarias para mantener la presión fiscal, que es lo que nosotros pintamos en nuestro programa de estabilidad. Es posible que el gasto público crezca por debajo de ese crecimiento del PIB nominal y continuar reduciendo el déficit público. El problema es cuando el PIB nominal te cae al 4 y pico %. Entonces tienes un lío de 1000 pares de narices, y eso es lo que nosotros teníamos hace unos años. ¿Me permite que la última pregunta sea sobre usted mismo? Bueno, ya estoy acostumbrado. Pero... se da por seguro que usted será el nuevo presidente del Eurogrupo. Lo ha dicho también el presidente de la Generalitat, don Alberto Fabra. Si se mantiene la fecha del relevo para el mes de julio, ¿usted dejará el Gobierno o mantendrá ambos cargos hasta el final de la legislatura, lo que sería a finales de año, si Rajoy no adelanta las elecciones? Vamos a ver, yo haré lo que me diga el presidente de Gobierno, como no puede ser de otro modo. Desde el presidente de Gobierno ha dicho, bueno, pues hay que, te tienes que presentar a la presidencia del Eurogrupo. Yo me gusta ser siempre prudente y cauto en mis consideraciones, incluso cuando les hablo de optimismo. Seguramente en mi foro interno soy bastante más optimista de lo que intento transmitir, porque creo que a veces es bueno que la realidad supere a lo que son los comentarios, porque eso proporciona credibilidad, ¿no? Y yo soy cauto y prudente, y especialmente cuando se refiere a uno mismo. ¿Existen posibilidades de que España tenga la presidencia del Eurogrupo? Pues sin duda existen posibilidades y hay apoyos, y tenemos apoyos, ¿no? Pero yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es que se ha producido un cambio de percepción muy notable en lo que es la realidad económica de nuestro país. Nosotros éramos unos perdedores hace unos años, y hoy estamos en una posición diferente. Hoy se nos ve como una economía con una sociedad que ha hecho un esfuerzo enorme, que ha conseguido sobreponerse a momentos de extrema dificultad, y eso lógicamente se valora, ¿no? Y esa valoración pues tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Y una podría ser la que vayamos recuperando pues posiciones en las instituciones comunitarias. Muchas gracias, don Francisco Iborra, el doctor Iborra, presidente de Asisa, que ha hecho posible este acto, va a despedirlo. Bien, muchas gracias, señor de Guindos, por ese mensaje de optimismo y por esas pinceladas sobre la realidad económica de nuestro país. También, siguiendo el optimismo, pues permítame que le agradezcamos el trabajo que ha hecho callado, diario, metódico en la Comunidad Europea durante estos años, y que sin duda en buena parte son responsables de que estemos hoy en día mucho mejor valorados de lo que lo estábamos cuando usted y su Gobierno y el Gobierno llegaron allí. Y, ¿por qué no?, pues le anticipamos la felicitación si llega a efecto por ese puesto. Muchas gracias también, presidente Fabra, por presidir este acto y por trabajar con su Gobierno todos los días para que esta tierra vuelva a tener el reconocimiento que se merece. Hay demasiadas personas brillantes, trabajadoras, honestas, con iniciativa en la Comunidad Valenciana, como para que no siempre, a nivel de algunos medios audiovisuales, se saque lo negativo de nosotros. Yo creo que si la vida dicen que pone a cada uno en su lugar, aunque a veces tarde, yo creo que ya no falta nada para que esta comunidad esté otra vez reconocida y puesta en los puestos punteros de España, en donde por trabajo y por historia se merece. En nombre de Tribuna y Fórum, pues muchas gracias por asistir al acto a todos ustedes. Muchas gracias. Sí, enhorabuena de corazón. Cada lo consigue.